Vamos a conversar ahora con John Sarmiento Tupayachi en Pulso Informativo. Él es gerente de servicios corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. ¿Cómo está, señor Sarmiento? Muy buenos días. Encantado, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Estaba revisando un comunicado de la federación que usted representa y que justamente firman no solamente varias cajas municipales o cajas regionales, sino también algunas autoridades municipales. ¿Qué pasa con la micro y pequeña empresa? Sí. Claro, es una pregunta de repente ociosa considerando el contexto que estamos viviendo. Estamos desde marzo en recesión, eso lo ha confirmado el gobierno hace algunas semanas atrás, los productos alimenticios suben, hay una situación de descalabro, por ejemplo, en el sector salud, para hablar de uno de los sectores importantes de nuestro país, el ámbito laboral. Yo converso a veces con algunos dirigentes sindicales, el tema de los aumentos de sueldo. Cuéntenos cómo está la situación de la micro y pequeña empresa. Claro que sí, con todo gusto. En primer lugar, el documento que usted tiene es un memorial que se le envía a la Presidenta de la Nación, al Ministro de Economía y al Presidente del Congreso, firmado por los 11 alcaldes que forman parte del gobierno corporativo de las cajas municipales. Esto quiere decir que los alcaldes a la vez son presidentes de la Junta General de Accionistas de cada una de estas cajas. Correcto. Que representan a la economía de la micro y pequeña empresa. El memorial está fechado 20 de octubre. ¿Se habrán dado por aludido a los del gobierno? ¿Les respondieron? Realmente, Rodolfo, yo creo que esta es una situación desatendida. Claramente desatendida. Nosotros hemos tenido la oportunidad de sentarnos en 2 oportunidades con la presidenta Dina Boluarte, haciéndole entender la necesidad de reactivar la economía a través del vehículo, digamos, financiero que tiene la microempresa, que son las cajas municipales. Ella entendió claramente cuál era nuestra aspiración. De hecho, estuvo acompañándonos el ministro de Economía, el señor Alex Contreras. Sin embargo, hubo una posición, digamos, entendiendo que la economía de las cajas municipales estaba muy bien, que es así, pero nosotros no nos basamos en las cajas, nos basamos en el microempresariado, porque somos algo así como el termómetro de cómo está la economía de la base de la pirámide. Y esta situación que se viene dando ya es llover sobre mojado, ¿no? Porque no salimos de la pandemia, entramos a las movilizaciones sociales, vino el huracán Yaku, el fenómeno del Niño y ahora viene un Niño global. Y todo ello ha golpeado la economía y por ende al microempresario. Entonces, nosotros buscamos, a través de este memorial y estos lineamientos que hemos establecido, el fortalecimiento de las cajas municipales para poder ayudar al gobierno a reactivar la economía. ¿Cómo se tendría que dar ese fortalecimiento? El fortalecimiento va directo al patrimonio. Esto es, para que tengamos una idea comparativa, cuando se hizo los programas de reactivación, por ejemplo, se pusieron a disposición a tasas bastante competitivas, de 1 o 2%, 60.000 millones. Estos recursos no fueron destinados a la micro y pequeña empresa, se destinaron a la gran empresa, a la mediana empresa, y claramente se vio que no se reactivó la economía, incluso los recursos se vieron mal destinados, ¿no? Cuando hablamos de un microempresario, hablamos de un empresario informal. Y esa informalidad incluso era la primera línea que decía como regla de juego de quién podría acceder a ese financiamiento. Entonces, había un desconocimiento de la naturaleza de la microempresa y eso desestimó que nosotros podamos acceder a ese financiamiento. Lo que nosotros buscamos es 1.000 millones que se pueda dar como un fortalecimiento directo al patrimonio de las cajas municipales. Las cajas municipales son propiedad del Estado, son del municipio. De hecho, la contribución que tienen las cajas municipales al final del ejercicio del año es de las utilidades, el 50% de las utilidades va directamente al municipio para obras sociales. Entonces, esa es la contribución, ¿no?, que tenemos todos los años. Entonces, nosotros lo que buscamos es que estos recursos de 1.000 millones sean dirigidos específicamente, con reglas de juego definidas por el Ministerio de Economía, a la microempresa, para reactivar esa economía. Ha habido muchos microempresarios que ya cruzaron esa línea delgada de la pobreza y está incrementando, llegando a un 30% de pobreza en el Perú. Muchos microempresarios que no pudieron reactivarse. Muchos microempresarios, Rodolfo, que incluso perdieron su condición de buen pagador porque la pandemia lo afectó y eso ya le imposibilita regresar al financiamiento. Y los microempresarios tienen 4 campañas estacionales, como la campaña navideña que viene ahora, la campaña escolar del Día de la Madre y Fiestas Patrias. Ninguna de ellas ha sido productiva, auspiciosa. Eso sin mencionar las que quebraron.
Exactamente, entonces han salido mucha gente que está buscando reactivarse, pero acá se activa otro componente que estaba revisando usted en el bloque anterior, que es la seguridad. Y curiosamente, estas personas que no pueden acceder a la economía formal a través de una caja municipal están recurriendo a la economía informal y la economía paralela del gota a gota. Y estamos viendo todos los días cómo negocios incluso son, extorsionados. Y los matan. Exactamente. Entonces, y vemos que también los microempresarios se desmotivan porque claramente ya no pueden ni siquiera abrir sus negocios. Entonces yo creo que todo se está concatenando negativamente para que la economía siga en ese curso que está dando tumbos hacia ese planteamiento se le hizo al ministro de Economía y a la Presidenta de la República. ¿Qué respondieron? Lo que respondieron, por supuesto, fue que nosotros conversemos con la Superintendencia de Banca. De hecho, inmediatamente después de esa reunión nos reunimos con la Superintendencia y la Superintendencia lo que dijo fue que las cajas municipales no necesitaban un fortalecimiento. No estaban muy entendieron bien, el mensaje. estaban muy sólidas, pero no era para nosotros. Claro que estamos sólidas. El mensaje es la economía la que tiene que activarse. La capilaridad que tienen las cajas municipales a nivel nacional es 2.7 veces más grande que el Banco de la Nación. Estamos hablando de 1.200 agencias a nivel nacional y detrás de nosotros existen 10 millones de clientes. Esto es un tercio de la población. O sea, cualquier iniciativa que llegue a una caja municipal va a tener inmediatamente el resultado esperado. Nosotros lo que buscamos es, lógicamente, con este memorial es hacer saber, primero, que las cajas municipales, desde su formación, hace 40 años, un modelo exitoso, financieramente hablando, actualmente nunca recibió un fortalecimiento más que la conformación de la caja en su momento, un equivalente a 200.000 soles, ¿no? Y nunca más ha tenido un fortalecimiento de nadie. No recibimos tampoco del municipio. Todo lo contrario, como le explicaba hace un momento, le retribuimos las utilidades. ¿Y cómo, sin embargo, le va bien? Porque es un negocio sostenible, es un negocio que mira muy bien el riesgo del microempresario, está muy bien estructurado, entonces son autosostenibles. Tenemos una caja Arequipa, por ejemplo, que en el ranking de las 10 primeras entidades del sistema financiero es el puesto 6, o sea, después los 4 bancos, y viene mi banco como parte del Grupo Credicor, viene la caja Arequipa, 10.000 millones de activos, ¿no? Con esos 200.000 que le mencionaba en su conformación. La 7ª es la caja Huancayo y tenemos la 10ª que también está dentro de ese ranking, una caja municipal. Entonces, de las 10 instituciones financieras más importantes del Perú, tenemos 3 cajas municipales. Pero al ritmo que vamos, si siguen cayéndose los millones de clientes, van a terminar también cayéndose las cajas. Y esto está pasando algo bastante particular. Nosotros tenemos las mejores tasas para los productos pasivos, para los plazos fijos, para los depósitos de los clientes CTS y demás. Y tenemos también tasas competitivas para el microempresariado. El margen de intermediación, por la competencia, lógicamente, se ha reducido. Entonces, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener dinero para prestar y vamos a dejar de prestar. Eso va a pasar. Entonces, si no activamos la economía de la base de la pirámide, claramente vamos a tener resultados, incluso que hasta ahora se están viendo ya como que se le escapa de las manos al Ministerio de Economía, ¿no? Y el 2024, se entiende, va a ser terrible. El 2024... Dicen que de repente a final del año 2024 la cosa pueda mejorar, pero a lo largo va a ser difícil. El mercado, lógicamente, es altamente competitivo. Y en esa industria lo que se tiene que entender es que el nivel de riesgo que se asume en esos clientes es mucho más alto por el perfil del cliente. Son clientes que no cuentan con información o con información insuficiente para tomar una decisión de colocación del crédito. Por eso la banca no se acerca a ese tipo de segmentos. Nosotros tenemos toda la tecnología crediticia para incluir a estos clientes que los hacemos crecer progresivamente. Pero existe otra limitación también, que es el límite de tasas. ¿Por qué? Porque el límite de tasas no me permite colocar un crédito de un cliente que tenga un riesgo demasiado alto. Claro. Entonces lo estamos excluyendo, ¿no? Entonces esas políticas de inclusión financiera tienen que ser políticas que involucren a los actores reales. Cuando habla de ese riesgo demasiado alto, ¿se refiere, por ejemplo, a Infocor, esas cosas? Sí, lo que pasa es que la información, por ejemplo, la información termina siendo el termómetro del cliente, ¿no? Y cuando vemos que un cliente no cuenta con información, claramente la caja municipal tiene que apostar por ese cliente porque ve
¿no?, en el cliente una posibilidad de un negocio o de mejorar su negocio. Sí, claro. Entonces lo que va a hacer es apostar por ese cliente. Nosotros apostamos por el cliente basado en esa metodología de la evaluación de los stocks, de los inventarios. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes digan, ya, este cliente, vamos a apostar con él? Básicamente la capacidad y la voluntad de pago. La metodología que nosotros manejamos incluso va más allá de una evaluación solo de, de deudas que pueda tener el cliente. Nosotros miramos cómo está el negocio, si el negocio, qué rotación tiene. Es más, las cajas municipales tienen la responsabilidad en muchos de los casos de armarle el balance del cliente, porque el cliente no entiende Casi estas los cosas. asesoran ustedes. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo aquí es una afectación total de la economía del microempresario. Y nuestra responsabilidad desde la Federación de Cajas es levantar la mano y decir, el Ministerio de Economía debe tomar cartas en el asunto y debe hacer eco de este petitorio, porque nosotros estamos coordinando una reunión con la presidenta Dina Boluarte, que ella dio el encargo especial en su momento al Ministro de Economía y al Ministro de la Producción a llevar a cabo este fortalecimiento, con las reglas de juego que definan, pero estamos viendo cómo progresivamente se va deteriorando la economía, ¿no? Y la economía se ve plasmada en prácticamente los resultados que vemos diariamente de los clientes en el cierre de sus negocios y, como bien dijo usted, de muchos que dejaron incluso de ser microempresarios, ¿no? No la ve el gobierno, ¿ah? No, sinceramente nos preocupa mucho viendo. porque no solamente la economía está eslabonada, sino también hay acciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver en este momento con los recursos que se están asignando para el niño global, y prácticamente eso va a ser un impacto muy grande en la economía. A veces creemos que eso va a pasar solamente en el norte. No, va a pasar en el norte, en el nororiente y de manera moderada, fuerte en otras regiones del país. Entonces van a haber productos que van a escasear. Así es. Entonces hay gente que no va a poder acceder a esos productos porque lógicamente la demanda va a subir y va a encarecer los productos, ¿no? Para terminar, ¿cómo está el tema de la morosidad? La morosidad ha subido un punto porcentual, y esto se traduce en algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que conversábamos hasta hace un momento, pero también la reprogramación de los créditos que han existido. Mucha gente desde la pandemia reprogramaron los créditos y ahora toca empezar a pagar lo que reprogramaron. Claro. Entonces les empieza a costar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente la reactivación no ha sido real. Y eso es lo que buscamos, Rodolfo, que la reactivación sea real. Sentarnos nuevamente con las personas que toman las decisiones en el Ministerio de Economía para poder tener estos 1.000 millones que se traducirían en una colocación de 1 por 10. O sea, podríamos colocar 10.000 millones a los microempresarios. A un crédito promedio de 5.000 soles son 2 millones de microempresarios que se verían favorecidos. Y detrás de esos 2 millones de microempresarios, lógicamente una familia de 3, 4 personas, estamos hablando de mejorar la economía del país. Una inyección importante de economía, ¿no? Totalmente, totalmente, Rodolfo. Y esa es la aspiración que nosotros tenemos como cajas municipales. ¿Qué tendría que hacer para terminar? Y ahora sí, el gobierno, la presidenta y el ministro de Economía en estos momentos. En este momento, sentarse a conversar nuevamente con nosotros. Nosotros hemos enviado este mismo memorial que usted tiene en sus manos a la presidencia del Consejo de Ministros, ya lo recibieron, ya está dentro del periodo de respuesta para darnos esta reunión. La presidenta conoce claramente la aspiración que nosotros tenemos. La presidenta no es que el dinero sea para ustedes, no sino es para los micros y pequeños empresarios. Y con esa regla de juego vendría para estamos hablando de 10 millones en promedio. Son de clientes. Mil millones que no, de clientes. 2 millones de clientes. 2 millones de clientes. Que no es poca cosa, Rodolfo, en una economía que se ha visto devastada prácticamente por los sucesos. Que son 2 millones de familias. 2 millones de familias, y detrás de cada familia 3, 4 personas, sería 6 millones, 8 millones de ciudadanos peruanos que lo que buscan no son bonos, porque siempre reclaman esto. Nosotros no queremos bonos, ¿no? Siempre están dando paliativos, 800 soles, 1.000 soles, eso no quieren. Quieren que por favor se les ayude a reactivar su negocio, ¿no? Y esto lógicamente es a través de un financiamiento, ¿no? Ha sido muy gentil. Encantado. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Ha sido John Sarmiento, gerente de servicios corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Vamos a la pausa, de inmediato regresamos.